Bienvenidos al 8º episodio de nuestro canal PFE, Política, Filosofía y Economía. Las 5 noticias más destacadas que queremos compartir con vosotros hoy serían las siguientes. A nivel global, 2 noticias vienen de Estados Unidos. La primera, que el expresidente Trump, como era esperable, ha decidido recurrir al Tribunal Supremo su inhabilitación por parte del estado de Colorado. Y próximamente hará lo mismo con el estado de Maine. Veremos qué dice o cómo se pronuncia el Supremo. En segundo lugar, ayer concretamente, pero hoy ha salido en la prensa que la juez que lleva el caso Epstein de Estados Unidos, ¿os acordáis del famoso financiero pues que tenía tráfico infantil e invitaba a gente muy poderosa a la tierra a esas fiestas en distintos lugares, entre otros una isla privada que tenía en el Caribe? La jueza decidió desclasificar los papeles. Son más de 900 folios y aquí se van a conocer muchos nombres de personas que participaron o que cometieron esos delitos. Lo más destacable, en mi opinión, es que el presidente o el expresidente Clinton es citado como que asistió en decenas de veces en esos viajes en el jet particular de Epstein a su isla privada, mientras que el presidente o expresidente Trump queda exonerado. Es decir, la principal demandante del caso, que era menor en aquella época cuando sucedieron estos luctuosos hechos delictivos, declara claramente que Clinton participó en estos hechos y Trump no. Por tanto, de cara al inminente proceso electoral americano, creo que los republicanos empiezan con fuerza teniendo a Trump limpio, mientras que antiguos presidentes demócratas están bajo cuestión. Tercera noticia que queremos destacar. Esta tiene que ver con China y con el mundo de la industria y en concreto el automóvil. El último trimestre del año 2023, que acaba de cerrarse, el principal fabricante de vehículos eléctricos chino ha exportado más coches fuera de China de lo que ha hecho Tesla fuera de Estados Unidos. Es decir, que es la primera vez que en una industria tan importante en el mundo y en el capitalismo global y en China, como es la industria del automóvil, en España en concreto es la segunda aportación a nuestro PIB después del turismo, China se pone por delante de Estados Unidos en los vehículos eléctricos. Esto creemos que va a tener muchas implicaciones a corto, medio y largo plazo. Y por último hay 2 noticias españolas. La primera, si queréis, más anecdótica, y es el caso de la piñata de Sánchez en la Nochevieja en Madrid, donde pues, un grupo de energúmenos decidió celebrar la Nochevieja en Ferraz. Se llevaron un muñeco piñata que representaba al presidente de gobierno y se dedicaron pues, a intentar romper la piñata, dándole palos al presidente, etcétera, gritos, pues os podéis imaginar. Tampoco el alcalde salió muy bien parado, porque allí le llamaron de todo. El PSOE ha sobrereaccionado, en nuestra opinión, intereses seguramente partidistas, y muchos ministros han salido a decir que esto es intolerable, insoportable, y que van a estudiar si detrás de estos hechos hay delitos penales. Bien, algunos abogados del Estado muy destacables, y estoy pensando en Edmundo Val, ayer en un programa de radio dijo claramente que en el Código Penal español no hay delitos por los sentimientos. Y la frase que creo que podemos compartir aquí es: odiar no es delito. Lo que sería delito son acciones u omisiones, pero tener sentimientos de odio no es delito. Y este tema no tiene más recorrido. El que sí tiene recorrido, en nuestra opinión, es la presentación de un nuevo partido político. Ayer, oficialmente, un grupo de personas, lideradas por un abogado de Madrid, presentó en sociedad y a los medios un nuevo partido que se llama Izquierda Española. Bien, esto es lo que vamos a elaborar en el capítulo de hoy con un cierto detenimiento. En primer lugar, un hecho importante. La izquierda está más dividida que la derecha, es decir, que este argumento que algunos utilizan facilón o simplista para decir que la derecha no gana en España porque va dividida frente a la izquierda, bueno, la realidad es que la izquierda está más dividida
que la derecha, concretamente a nivel nacional, el doble de dividida. Hay 4 partidos, al menos en la izquierda, frente a 2 en la derecha. Los 4 de la izquierda pues, son conocidos: el PSOE, Podemos, que ya ha anunciado oficialmente que irá a las elecciones europeas separado y compitiendo con Sumar, que a su vez es una coalición de partidos, entre los cuales destaca pues, el Partido Comunista o Izquierda Unida, que fue el nombre que dieron a su vez a otra coalición que incorporaba más partidos que el Partido Comunista de España. Y con este nuevo partido que se llama Izquierda Española, pues tendríamos al menos 4 partidos nacionales o de aspiración de ámbito nacional en la izquierda. En la derecha, que sepamos, hoy por hoy solo tenemos 2, PP y Vox. Por tanto, la izquierda irá más dividida a las próximas elecciones europeas y previsiblemente a las generales. Evidentemente, con esta polarización de bloques, izquierda-derecha, la tentación matemática, lógica, hasta visual, es ocupar el espacio del centro. Pero vamos a intentar demostrar, o por lo menos explicar la tesis que tenemos en el canal, que desde el punto de vista filosófico, de filosofía política, hablar de izquierda a derecha, evidentemente que es práctico, es usual, los humanos estamos acostumbrados a ser dicotómicos, tenemos 2 ojos, la izquierda, la derecha, mano izquierda, es como muy sencillo. Y políticamente además se lleva hablando de izquierda y derecha pues prácticamente 200 años. Precisamente ahí, en lo viejo de este concepto, pensamos que está su poca validez actual y que está muy superado por la realidad. Brevemente, a los que os interesa un poquito la historia. ¿De dónde viene o cuándo se crea este concepto de izquierda-derecha? Bueno, pues se crea en 1789, el año de la Revolución Francesa, cuando se constituye la Asamblea Nacional Francesa. Hay un día que tienen que debatir si el rey tiene derecho de veto a lo que se decida en la Asamblea o no. Todavía, evidentemente, no habían llegado a guillotinar al rey. Estamos en los primeros días o semanas de la revolución. Entonces, ¿qué ocurre? El presidente de la sala, ese día, cuando presenta la votación para si se aprueba o no que el rey pueda vetar las decisiones de la Asamblea, de forma natural, la gente que estaba en contra de que el rey no pudiera vetar, se tienden a poner, se sientan, se colocan a la derecha del presidente de la Asamblea. Aquí le llamaremos el presidente, en los Estados Unidos le llaman el speaker, como queráis llamarle. Se colocan físicamente a la derecha. ¿Y quiénes están a la derecha? Pues los aristócratas y el clero. En cambio, a la izquierda se van naturalmente el resto de diputados, que se dio en llamar, si queréis, el tercer pueblo. Es decir, los que no son ni aristócratas nobles ni el clero, curas, obispos, etc. Y ahí queda. Derecha, pues los nobles y los curas; a la izquierda, pues los que no son nobles y curas, ¿no? El tercer estado, etc. Bueno, eso puede tener validez en el finales del siglo XVIII, puede tener validez en el siglo XIX, si queréis, puede tener algo de validez en los comienzos del siglo XX. Todo esto en España aplica poco porque nuestra democracia es muy joven. Pero hombre, seguir hablando de izquierda y derecha, del clero, de la aristocracia, el tercer estado, etcétera, en pleno siglo XXI, cuando prácticamente en muchísimos países esto de la aristocracia pues no saben ni lo que es ni les interesa, estoy pensando en Estados Unidos o muchos otros, o Francia, y esto del clero, pues yo creo que ya la modernidad en general, en España los de Vox no estarían de acuerdo, pero en general las personas modernas, las personas que viven en el siglo XXI y que piensan con la razón, tiene claro que las cuestiones de la Iglesia pues no están mezcladas o no deben estar mezcladas con las cuestiones de la política. Y por tanto, ¿qué validez tiene derecha e izquierda? Hábilmente, la izquierda lo que ha hecho desde Gramsci, pero desde luego ya como asunto de vida o muerte con la caída del muro de Berlín, pues es intentar sobrevivir. Hasta la caída del muro de Berlín, pues hombre, ser de izquierda, ser socialista, ser comunista, podía estar hasta bien visto, era cool, la moral, era lo intelectual. Con la caída del muro, incluso antes, ya cuando Solzhenitsyn escribe Archipiélago Gulag, pero cuando ya se ve las miserias, el horror
al que el sistema soviético tenía sometido a sus pueblos, a sus gentes, pues evidentemente la izquierda dijo, nos hemos equivocado, aquí nadie quiere quedarse en este lado del muro, todo el mundo que puede salta al muro y la única forma de evitar que lo salten es matándoles, como hacían en Berlín, ¿no? Y en otros sitios, en Hungría o en Checoslovaquia, etcétera. Es decir, que no tienen ya más defensa. Pero vuelven a tomar las ideas de Gramsci, las ideas de la hegemonía cultural, y dicen, bueno, si conquistamos el terreno de las palabras, el terreno de los conceptos, podremos ganar nuestra lucha política, tener más votos. ¿Y qué conceptos se apropian? Y la derecha, evidentemente, que se dedica pues, a otras cosas, pero piensa poco, lee poco a nivel intelectual, filosófico, pues lo abandona. Y es el concepto de progreso. Y si os fijáis en España, más que de izquierdas y derechas, lo que siempre dice el presidente Sánchez, hábilmente, es nosotros los progresistas frente a ustedes los conservadores. Digamos cuando, cuando estamos en un lenguaje elevado y no queremos insultar, sino hablaríamos de progresistas, fachas, o rojos y fachas. Pero vamos, quedémonos con el concepto de progresistas y conservadores. Este eje, progreso, conservar, es un eje claramente, en mi opinión, perdedor para los conservadores y ganador para los progresistas. Porque ¿quién no quiere progresar? ¿Quién no quiere que su vida sea cada día un poco mejor? ¿Quién no quiere dejar a sus hijos, a sus nietos o a sus gatos un planeta mejor? Diríamos que es un desalmado o un indiferente. Conservar puede tener un aspecto positivo, ¿no? La gente dice, no, vamos a conservar las tradiciones buenas, las cosas buenas del pasado. Evidentemente, el pasado tiene muchas cosas buenas y queremos conservarlas. Pero el progreso es un concepto ganador, porque además el progreso no implica romper o abandonar las cosas buenas del pasado, significa progresar, que no quiere decir y abandonar lo anterior. Por tanto, ese concepto de progreso es un concepto, debería ser un concepto transversal, pero en España se lo ha apropiado la izquierda. Por eso defiendo que el eje izquierda-derecha no explica bien la realidad del siglo XXI, y no lo decimos solo en este canal, lo dijo Pablo Iglesias desde el 15M, con razón, a pesar de que luego se ha apuntado el carro de la izquierda a la derecha, progreso, conservador. Bien, ¿qué otros ejes hay que podrían ayudarnos a pensar mejor la realidad en el siglo XXI? Bueno, hay un eje divertido, provocador, que sacó también Pablo Iglesias, que era los de arriba y los de abajo. ¿Por qué? Porque él evidentemente, su gente decía, bueno, nosotros defendemos a los de abajo, independientemente de que seas un trabajador de una fábrica, que cada día hay menos en España, un agricultor, ni el 3% de la economía es ya agrícola, o seas un abogado de un bufete, o seas un product manager en una empresa marketing, eres de los de abajo, frente a los de arriba, la casta, esos pocos privilegiados, pues que se reparten el poder, se reparten el 80 o el 90% del Producto Interior Bruto, se reparten el IBEX, se reparten los puestos en los consejos de administración, se reparten el Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, es decir, todos los privilegios del país. Se reparten las eléctricas, se reparten los bancos, frente a la gente de abajo que en ese reparto progresivamente va perdiendo porcentaje en el pastel. Arriba y abajo, un eje que puede funcionar. A mí me gustaría cerrar el episodio de hoy, proponiendo un eje aún más provocador y que además creo que puede funcionar y lo dejo como reflexión. El eje sería productores o productoras, parásitos o parasitas. ¿Quién sería productor o productora? Pues toda aquella persona que contribuya a que el sistema, en este caso a que España, a que nuestro país, mejore. Gente que aporte.
o que haya aportado, evidentemente. Dices, ya me he jubilado, he estado trabajando 40 años y me he jubilado y en este momento soy una clase pasiva, pero en balance en mi vida he aportado. La sociedad me ha dado muchas cosas, he nacido, me ha educado, me ha cuidado, la sanidad, me ha dado justicia si la he necesitado. Yo he estado aportando con mi trabajo durante 40 años, digamos, de promedio, y ahora tengo derecho a jubilarme y que sean las siguientes generaciones las que cubran mi pensión. Pero, lógicamente, el 100% de la sociedad estaría de acuerdo con que esta persona es un productor o ha sido un productor, aunque en este momento no esté produciendo. Y luego están los parásitos, que es la gente que no ha aportado nada y que vive del trabajo de los demás, del sudor de la frente de los demás. Evidentemente, ¿quién estaría en la clase de parásitos? Pues probablemente gente que no ha trabajado nunca en su vida en la economía real, gente o que le han regalado todo, que vive, digamos, de lo que ha recibido de otros que trabajaron antes. Estoy pensando en esa expresión tan significativa, ¿no? Que los que hemos vivido en el sur conocemos, los señoritos, ¿no? En Jerez hay un dicho que dicen que en Jerez, si no eres señorito o eres caballo, pues no eres nadie, ¿no? Los que viven bien son los señoritos y los caballos. Pues bien, o ese chiste, que no es un chiste, lo he vivido de un grupo, 4 personas en Sevilla y uno nuevo que llega y dice, oye, pero tú trabajas, dice, quillo, que Dios no lo consienta, ¿no? Bueno, la gente que vive sin trabajar. Y luego estaría otra expresión, también muy bien utilizada por la izquierda, que fue la casta. Es decir, esa gente que se dedica a la política desde que tiene 16 años, que se mete en las juventudes de un partido, que pega carteles, que se tira 9 años para hacer la carrera de Derecho o primero de Derecho, que le regalan el título y que va escalando posiciones en los partidos, en la partidocracia, hasta ganarse la vida. Pues, como concejal, unos van subiendo, unos llegan alcaldes, presidentes de comunidades autónomas, presidentes de gobierno, ministros, embajadores, etcétera, pero que no han trabajado en la economía real nunca en su vida. O anecdóticamente, un mes o 5 meses. ¿Podríamos llamar parásitos a esta clase o casta política? Dejo la pregunta. La opinión de algunos, desde luego la mía, es que sí. La política debería ser un arte noble al que se dedique gente que conozca la realidad de la res pública, la cosa pública. Si no has trabajado nunca en tu vida, si no has necesitado pagar las facturas para llegar a final de mes y todo te viene dado por el papá Estado, en el caso de los políticos, o por tu papá físicamente, si vives pues de las rentas de tus padres o de tus abuelos, evidentemente eres una persona que estás parasitando a la sociedad. Ahí dejo la reflexión. En resumen, proponemos que el eje izquierda-derecha no explica suficientemente la compleja realidad del siglo XXI y que deberíamos ser capaces de superar esta dicotomía, lo que llamamos ahora en España este bloquismo, y pensar con más profundidad, con más perspectiva, qué país queremos. Es evidente que la gente que se ponía al lado de la izquierda del presidente de la Asamblea o al lado de la derecha, ambos lados tienen cosas que aportar, ambos lados tienen cosas positivas y ambos lados tienen cosas negativas. Luego este cainismo español de estar todo el día dándonos mandobles del lado derecho a la izquierda, del lado izquierdo a la derecha, no conduce a demasiadas cosas positivas. Creo que si pensáramos más en producir, en aportar riqueza, bienestar, cultura, etcétera, educación a la gente, frente a vivir de las rentas, a no producir nada o a parasitar, eso nos conduciría a estadios de bienestar para todos muy superiores. Con ese pensamiento os dejo. Seguiremos hablando de nuevos partidos porque se avecinan noticias inminentes en las próximas semanas o par de meses. Aquí os dejo, librepensadores. Hasta el próximo episodio.